una peculiar paradoja en el corazón del desarrollo humano que rara vez discutimos abiertamente. Música. Podemos llegar a los 50 años con el cabello encanecido y décadas de logros profesionales a nuestras espaldas, y aún así responder a la decepción de la misma manera en que lo hacíamos cuando teníamos 5 años. Podemos ocupar posiciones de autoridad, criar hijos, gestionar proyectos complejos. Y sin embargo, cuando alguien a quien amamos nos falla, podemos encontrarnos enfurruñados en una furia silenciosa, incapaces de articular lo que necesitamos o por qué estamos heridos. Esta desconexión entre nuestra edad cronológica y nuestra edad emocional es uno de los aspectos más trascendentales de ser humano y uno de los menos reconocidos. Vivimos en una cultura que sigue meticulosamente el desarrollo físico, celebra los logros intelectuales y mide el progreso profesional. Sin embargo, casi no tenemos un marco para evaluar aquello que realmente determina la calidad de nuestras relaciones y la textura de nuestra vida interior, nuestra madurez emocional. Música. De lo que realmente hablamos cuando hablamos de madurez emocional no es de sofisticación ni de compostura. Hablamos de algo mucho más fundamental. Si hemos aprendido a manejar el dolor inevitable de estar cerca de otras personas sin destruir esas conexiones en el proceso. Si podemos soportar nuestra propia vulnerabilidad sin blindarnos contra la intimidad. Si podemos mantenernos conectados con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando estamos heridos. La pregunta que revela nuestra edad emocional es engañosamente simple. Cuando alguien de quien dependemos emocionalmente nos falla, nos decepciona o nos deja en suspenso e incertidumbre, ¿cuál es nuestra forma característica de responder? Esta única pregunta atraviesa todas nuestras defensas sofisticadas y revela la arquitectura de nuestro mundo emocional interno. Nos muestra no quién creemos ser, ni quién aspiramos a ser, sino en quién nos convertimos realmente cuando estamos en dolor. Y la respuesta importa más de lo que podríamos pensar inicialmente, porque la forma en que manejamos el dolor emocional no solo afecta momentos aislados de conflicto, moldea todo el paisaje de nuestras relaciones. Determina si nuestras relaciones de pareja se profundizan con el tiempo o se endurecen en una retirada mutua. Influye en si nuestras amistades pueden resistir la decepción o se disuelven silenciosamente. Afecta si podemos ser conocidos por las personas que amamos o si permanecemos fundamentalmente solos, incluso en compañía. Música. Entrenamiento música en lo alto. Todas las lágrimas que nunca derramé. Música. Caminando solo. Después del anochecer por este parque. Solitario. Días mejores. Vienen en camino. Las 3 caras de la inmadurez emocional. Antes de explorar las respuestas maduras al dolor emocional, necesitamos entender las inmaduras. Porque estas son las configuraciones predeterminadas desde las que la mayoría de nosotros operamos con mucha más frecuencia de la que nos gustaría admitir. No son defectos de carácter ni fallas morales. Son estrategias de supervivencia que desarrollamos cuando éramos demasiado jóvenes para tener otras opciones. Estrategias que alguna vez nos protegieron, pero que ahora nos aprisionan. La arquitectura del enfurruñamiento. La primera respuesta inmadura es el enfurruñamiento. Cuando alguien nos decepciona, nos mostramos visiblemente molestos, mientras al mismo tiempo nos negamos a explicar qué ocurre. Podemos responder, estoy bien, con un tono que claramente comunica, no estoy bien en absoluto. Nos retiramos física o emocionalmente, creando una atmósfera palpable de tensión mientras insistimos en que no hay ningún problema. Irradiamos dolor mientras negamos estar heridos. Transmitimos nuestro sufrimiento mientras nos negamos a nombrarlo. Lo que hace que el enfurruñamiento sea tan revelador psicológicamente es su contradicción fundamental. Queremos desesperadamente que la otra persona entienda lo que ha hecho y lo solucione. Sin embargo,
No podemos obligarnos a decir qué ocurre. Queremos que sepan que estamos heridos, pero no podemos arriesgarnos a la vulnerabilidad de admitirlo. Así, creamos este extraño punto intermedio donde simultáneamente exponemos nuestra herida y la ocultamos, haciendo visible nuestro malestar mientras mantenemos en secreto su origen. La lógica del enfurruñamiento es la lógica de la infancia. Antes de tener lenguaje, cuando dependíamos completamente de nuestros cuidadores, no teníamos otra opción que llorar y esperar que alguien descubriera que iba mal. Un bebé con el pañal mojado no puede decir, estoy incómodo y necesito que me cambien. Solo puede llorar y confiar en que un adulto atento descifre su malestar y responda adecuadamente. Esto es adaptativo cuando tienes 6 meses. Se vuelve catastrófico cuando tienes 36. Cuando nos enfurruñamos como adultos, estamos esperando inconscientemente algo mágico. Que la otra persona simplemente sepa lo que ha hecho sin que tengamos que arriesgar la humillación de explicarlo. Queremos que lean nuestra mente, que estén tan sintonizados con nuestro estado interno que las palabras se vuelvan innecesarias. Esto ya no trata realmente de comunicación. Trata de un deseo de fusión psicológica, de alguien que nos conozca tan completamente que nunca tengamos que exponernos pidiendo lo que necesitamos. Pero debajo de ese deseo hay algo más oscuro y doloroso, una profunda sensación de que no tenemos derecho a tener necesidades o de que nuestras necesidades son tan patéticas y despreciables que admitirlas sería insoportable. Cuando nos enfurruñamos, nos protegemos de la vergüenza que imaginamos sentir si dijéramos en voz alta, «Me lastimaste» o «necesito algo de ti». La herida a nuestro orgullo se siente demasiado grande. Preferimos sufrir en silencio antes que arriesgar la exposición de la vulnerabilidad. La tragedia del enfurruñamiento es que transforma lo que podría haber sido una pequeña decepción en una compleja odisea emocional. El dolor original pudo haber sido pequeño y fácilmente reparable, pero al negarnos a nombrarlo, permitimos que crezca en la oscuridad, acumulando resentimiento y malentendidos. La otra persona, incapaz de leer nuestra mente, o bien no percibe nuestro malestar o se frustra por nuestro distanciamiento, la distancia entre nosotros se ensancha. Lo que comenzó como un momento de decepción se convierte en un patrón de desconexión. El camuflaje de la ira. La segunda respuesta inmadura al dolor emocional es la ira desproporcionada. Cuando alguien nos decepciona, estallamos con una furia volcánica. No solo expresamos molestia o frustración. Desatamos un torrente de rabia que parece completamente fuera de proporción con la ofensa original. Podemos gritar, dar portazos, lanzar acusaciones, sacar a relucir agravios del pasado de meses o incluso años, o decir cosas deliberadamente crueles diseñadas para herir tan profundamente como nos sentimos heridos. Esta ira a menudo parece fuerza. La persona que puede convocar una rabia tan explosiva parece poderosa, incluso intimidante. Pero nadie que realmente se sintiera poderoso necesitaría una furia tan titánica. El volumen de nuestra rabia no es proporcional a nuestra fuerza, sino a nuestro terror interior bajo la superficie volcánica. Nos sentimos completamente rotos, indefensos y solos. La furia es una armadura, una forma de convertir una vulnerabilidad insoportable en algo que parece más manejable, más activo, más poderoso. Lo que realmente experimentamos en estos momentos es lo que los psicólogos llaman un secuestro de la amígdala. La amígdala, el antiguo sistema de alarma de nuestro cerebro, detecta una amenaza a nuestra supervivencia emocional e inunda nuestro sistema con hormonas del estrés. Nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la perspectiva y la regulación emocional, prácticamente se desconecta. Retrocedemos a la parte más primitiva de nuestro sistema nervioso, la que solo conoce luchar, huir o congelarse.
Pero la amenaza que desencadena esta cascada no suele ser proporcional a la situación presente. Cuando nuestra pareja olvida una fecha importante o un amigo no devuelve nuestra llamada, la parte racional de nosotros sabe que son eventos decepcionantes, pero superables. A lo que realmente estamos reaccionando es a una herida antigua, una experiencia de abandono o negligencia en la infancia que estas decepciones actuales han reabierto inadvertidamente. La capacidad de explicar. El primer indicador de madurez emocional es engañosamente simple de describir, pero representa un logro profundo. La capacidad de explicar por qué estamos molestos a la persona que nos ha molestado. Explicar por qué estamos heridos requiere varias cosas al mismo tiempo. Primero, requiere que entendamos nuestra propia experiencia emocional con suficiente claridad como para ponerla en palabras. Esto es más difícil de lo que parece. A menudo, cuando estamos heridos, lo que sentimos es una nube densa y abrumadora de malestar que resiste una categorización fácil. Podemos sentirnos enojados, tristes, asustados y avergonzados al mismo tiempo, sin poder desentrañar qué emoción es la principal o qué desencadenó exactamente la reacción. La capacidad de explicar requiere que nos detengamos lo suficiente para examinar esa nube confusa, para preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué hizo o dejó de hacer la otra persona que me hirió? ¿Qué necesidad mía no fue satisfecha? ¿Qué miedo se activó? Este tipo de investigación interna requiere alfabetización emocional, la capacidad de distinguir entre distintos estados emocionales y rastrear sus orígenes. Pero incluso si podemos identificar lo que sentimos, explicarlo a la otra persona requiere algo aún más difícil, la disposición a ser vulnerables. Tenemos que admitir que fuimos heridos, lo que implica reconocer que la otra persona tiene poder sobre nosotros, que nos importa su opinión y su comportamiento, que no somos completamente autosuficientes ni invulnerables. Para muchas personas, este tipo de admisión se siente insoportablemente humillante. Contradice la historia que se han contado sobre quiénes son. Si su autoimagen gira en torno a la fuerza, la independencia y no necesitar a nadie, entonces decir, lo que hiciste me lastimó y necesito que hagas algo diferente, rompe esa imagen. Los revela ante sí mismos y ante el otro como alguien que puede ser herido, alguien que tiene necesidades, alguien que depende de otros para su bienestar emocional. La capacidad de explicar también requiere fe en la posibilidad de ser comprendidos. Tenemos que creer, al menos tentativamente, que si encontramos las palabras adecuadas, la otra persona podrá escucharnos. Tenemos que creer que no es fundamentalmente nuestro enemigo, que no nos hirió de forma deliberada o maliciosa, que podría preocuparse por nuestro dolor si lo conociera. Esta fe es difícil de sostener, especialmente si nuestras experiencias tempranas nos enseñaron que explicar nuestro dolor no sirve de nada. Si crecimos con padres que desestimaban nuestros sentimientos, minimizaban nuestro dolor o se ponían a la defensiva cuando intentábamos expresar nuestras necesidades, aprendimos que explicar es inútil o incluso peligroso. Aprendimos que a la gente no le interesa nuestro dolor, que expresarlo empeora las cosas en lugar de mejorarlas. Así, desarrollar la capacidad de explicar a menudo implica desaprender esas lecciones tempranas. Implica descubrir, a través de experiencias repetidas en relaciones adultas, que algunas personas sí quieren entendernos, que expresar nuestras necesidades puede llevar a la reparación en lugar del rechazo, que la vulnerabilidad puede profundizar la conexión en lugar de destruirla. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Podría sonar algo así. Cuando olvidaste nuestra cena anoche, me sentí poco importante para ti, como si no fuera una prioridad en tu vida. Sé que has estado estresado con el trabajo y trato de no hacer esto más grande de lo que es,
pero me dolió y necesitaba decírtelo. Observa lo que contiene esta comunicación. Nombra el comportamiento específico que causó el dolor. Describe el impacto emocional sin culpar ni atacar. Reconoce el contexto y la humanidad de la otra persona. Admite el dolor sin convertirlo en una acusación deliberada. Invita a la reparación sin exigirla. Este tipo de explicación es un acto de enorme valentía. Implica arriesgarse al rechazo, arriesgarse a que nos digan que somos demasiado sensibles, arriesgarse a descubrir que a la otra persona no le importa tanto como esperábamos. Pero también es el único camino hacia la intimidad genuina. Cuando podemos explicar nuestro dolor de manera clara y directa, le damos a la otra persona la oportunidad de entendernos, de ver su impacto en nosotros, de ajustar su comportamiento de formas que respeten nuestras necesidades. Transformamos lo que podría haber sido una herida silenciosa y enquistada en una oportunidad para una conexión más profunda, la capacidad de mantenerse en calma. El segundo indicador de madurez emocional es la capacidad de responder a la decepción sin ira explosiva ni demostraciones dramáticas de angustia. Esto no significa reprimir nuestros sentimientos ni fingir que no estamos molestos. Significa tener suficiente estabilidad interna como para no necesitar descargar inmediatamente nuestro dolor emocional sobre la otra persona. La persona que puede mantenerse en calma frente a la decepción ha desarrollado lo que los psicólogos llaman regulación afectiva. Puede experimentar emociones intensas sin ser completamente arrastrada por ellas. Puede sentir enojo sin actuar inmediatamente desde ese enojo. Puede notar su dolor sin permitir que controle su comportamiento. Ha creado suficiente espacio interno entre la emoción y la acción como para poder elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Esta capacidad se desarrolla a partir de un sentido central de seguridad interna. La persona que se mantiene en calma ha aprendido generalmente a través de experiencias positivas, repetidas, que puede sobrevivir al dolor emocional sin desmoronarse. Ha descubierto que la decepción, aunque desagradable, no es catastrófica. Sabe que ha superado heridas antes y que también superará esta. Esto es radicalmente distinto de la persona cuyo estado emocional base es de fragilidad y amenaza. Para alguien con una historia de apego inseguro, cada decepción puede sentirse devastadora porque reactiva abandonos o rechazos anteriores. Su sistema nervioso ya está preparado para la amenaza, en alerta constante ante señales de que será dejado o herido. Así, cuando llega la decepción, no se registra como esta persona olvidó algo específico, sino como estoy solo, no soy digno de amor, estoy en peligro. La persona calmada no tiene este mismo disparador inmediato porque su estado base es diferente. Ha interiorizado lo suficiente la experiencia de haber sido cuidada como para que una sola decepción no destruya su sensación de valor. Puede mantener en mente, incluso estando herida, que esa persona generalmente la trata bien, que este momento no define toda la relación, que las personas cometen errores sin que eso signifique que no les importa. La capacidad de mantenerse en calma también proviene de un respeto genuino por uno mismo. La persona que se valora no interpreta cada decepción como una confirmación de su insuficiencia. No asume que los demás le fallan porque no merece ser recordada o priorizada. Puede considerar explicaciones alternativas. Tal vez la otra persona estaba realmente abrumada, tal vez cometió un error honesto, tal vez su comportamiento dice más sobre su propio estrés que sobre cuánto valora la relación. Mantener la calma no significa ser pasivo ni aceptar un maltrato. La persona madura sabe que, si una explicación suave no funciona, puede ser necesaria una afirmación más firme. Pero no salta inmediatamente al máximo nivel de intensidad. Le da a la otra persona y a la relación el beneficio de la duda.
Intenta primero la intervención menos agresiva, sabiendo que siempre puede intensificar si es necesario. Esta respuesta medida hace que sus límites firmes sean más efectivos porque no está siempre operando al máximo nivel. Cuando realmente se enoja o establece un límite claro, la otra persona presta atención. La persona que siempre explota ha entrenado a quienes la rodean a ignorar sus estallidos. La persona que generalmente se mantiene en calma y ocasionalmente se enfada de verdad envía una señal clara. Esto realmente importa. La experiencia interna de mantenerse en calma es la de tener opciones. La persona inmadura se siente obligada a reaccionar de forma inmediata e intensa. La persona madura puede hacer una pausa, considerar sus opciones, preguntarse, ¿qué quiero realmente aquí? ¿Qué respuesta es más probable que me acerque a eso? ¿Vale la pena abordar esto ahora o debería darle tiempo? Tiene acceso a su corteza prefrontal incluso cuando su amígdala está activada. Puede pensar mientras siente. La capacidad de ser vulnerable. El tercer y quizás más esencial indicador de madurez emocional es la disposición a ser vulnerable, a admitir ante nosotros mismos y ante los demás que podemos ser heridos, que tenemos necesidades, que dependemos de otras personas para nuestro bienestar emocional. La vulnerabilidad es aterradora porque implica exponer deliberadamente las partes de nosotros que pueden ser lastimadas. Cuando somos vulnerables, estamos diciendo, aquí es donde podrías herirme si quisieras. Estamos quitándonos la armadura, bajando las defensas y confiando en que la otra persona no se aprovechará de nuestra exposición. Esto requiere un cambio fundamental en cómo entendemos la fuerza y la debilidad. Nuestra cultura suele equiparar la fuerza con la invulnerabilidad, con no necesitar a nadie, con poder manejar todo en soledad. La vulnerabilidad se percibe como debilidad, como algo que hay que ocultar o superar. Pero la madurez emocional invierte esta ecuación. Reconoce que la capacidad de ser vulnerable es, en realidad, una forma de fortaleza, porque requiere mucho más coraje admitir que estamos heridos que fingir que estamos bien. La persona que puede ser vulnerable ha hecho las paces con su propia humanidad. La persona que responde con ira desproporcionada suele haber experimentado relaciones en las que sus necesidades eran ignoradas o minimizadas de forma constante. Tal vez tuvo un padre emocionalmente ausente que minimizaba sus sentimientos o solo respondía ante demostraciones dramáticas de angustia. En ese entorno aprendió que el sufrimiento silencioso no sirve de nada. Aprendió que hay que volverse imposible de ignorar. Aprendió que la ira es el único lenguaje que capta atención. Así, cuando se siente herida en la adultez, regresa inconscientemente a esa estrategia infantil. La ira es su manera de decir, mírame, reconoce mi dolor, no puedes ignorar esto. Pero como no puede acceder a la vulnerabilidad real que hay debajo de la ira, como no puede decir, tengo miedo de que no te importe o me siento solo e insignificante, el mensaje se pierde en el volumen. La otra persona no escucha el dolor, solo percibe el ataque y responde en consecuencia, con su propia ira defensiva o con retirada. Ambas cosas confirmando el miedo más profundo de la persona iracunda, que está sola y que a nadie le importa. La tragedia más profunda de este patrón es que la ira, que se siente como autoprotección, en realidad crea el abandono que intenta prevenir. La furia aleja a las personas precisamente cuando más necesitamos que estén cerca. Lo que comenzó como una búsqueda de conexión se convierte en un motor de aislamiento. La fortaleza de la indiferencia. Música. La tercera respuesta inmadura es quizás la más sutil y la más devastadora. Volverse frío. Cuando alguien nos decepciona, nos apagamos emocionalmente. Nos decimos a nosotros mismos y a los demás que no importa, que no nos afecta, que estamos bien.
Construimos un muro de indiferencia tan convincente que incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Esta respuesta parece madurez desde fuera. La persona que se enfría no se enfurruña ni estalla en ira. Parece serena, racional, imperturbable. Puede decir cosas como «no es para tanto» o «en realidad no me importaba tanto» o «ya lo superé». Parece tomar el camino alto, elevándose por encima de la decepción con una ecuanimidad admirable. Pero esta compostura es otro tipo de armadura. Mientras que la ira intenta controlar a la otra persona mediante la intimidación, la frialdad intenta controlar nuestra propia vulnerabilidad, negando que exista. Es una estrategia de amputación emocional. En lugar de sentir el dolor de la decepción, cortamos nuestra capacidad de sentir cualquier cosa. Nos anestesiamos para evitar ser heridos. Lo que hace que esta respuesta sea tan compleja psicológicamente es que muchas veces no se siente como una elección. Muchas personas que se enfrían dirán que genuinamente no están molestas, no están mintiendo. Se han vuelto tan hábiles suprimiendo sus respuestas emocionales que la supresión ocurre automáticamente, antes incluso de que el sentimiento llegue a la conciencia. La herida es demasiado amenazante para reconocerla, así que la psique simplemente se niega a registrarla. Este patrón suele desarrollarse en entornos infantiles, donde la expresión emocional era peligrosa o inútil. Tal vez tuvieron un padre volátil e impredecible, donde mostrar vulnerabilidad invitaba al ataque. Tal vez experimentaron rechazo o burla al revelar sus necesidades. Tal vez crecieron en un entorno donde las emociones se veían como debilidad, donde el estoicismo era la única respuesta aceptable al dolor. En esos entornos, los niños aprenden una lección brutal. Tus sentimientos no importan y expresarlos solo empeora las cosas. Así desarrollan lo que los psicólogos llaman un estilo de apego evitativo despectivo. Aprenden a negar sus propias necesidades de conexión y cuidado. Se vuelven ferozmente autosuficientes, no porque realmente se sientan seguros en sí mismos, sino porque depender de otros ha demostrado ser demasiado doloroso. Como adultos, cuando alguien de quien dependen los decepciona, la vieja estrategia de supervivencia se activa. La parte vulnerable que buscaba conexión y resultó herida, intenta emerger, pero es inmediatamente bloqueada por un apagón interno. No los necesito de todos modos. Estoy bien solo. Importarme fue un error. La decepción se reinterpreta como evidencia de que fue un error involucrarse en primer lugar. Y la solución se convierte en involucrarse menos, protegerse más, aislarse más. La tragedia de volverse frío es que crea una profecía autocumplida. Estas personas llegan a creer que son fundamentalmente diferentes de los demás, que no necesitan intimidad como otros, que son más racionales y menos emocionales. Pero bajo la fortaleza de la indiferencia, el niño que necesitaba conexión y no la recibió, sigue ahí, todavía esperando, todavía herido. La frialdad no elimina la necesidad, solo la entierra bajo capas de distanciamiento protector. Las relaciones con personas que habitualmente se enfrían tienen una cualidad particular de soledad. Puedes estar con ellas durante años y nunca llegar realmente a conocerlas. Cada intento de mayor intimidad se encuentra con una retirada sutil. Están, pero no están, presentes, pero inalcanzables. Y eventualmente las personas a su alrededor dejan de intentar cerrar la distancia, lo que confirma lo que la persona fría siempre sospechó, que tenía razón al protegerse, que las personas siempre terminan yéndose. En las ruinas de todo lo que conocía, donde el dolor aún ardía, fui llevado de regreso a ti. Música. Tu contacto es una vieja canción, tocada en una cuerda rota. Áspero en los bordes, música, pero hace que mi espíritu cante. Encontré el amor en el fuego.
En las ruinas de todo lo que conocía, donde el dolor aún ardía, fui llevado de vuelta a casa. El hilo común. Estas tres respuestas, el enfurruñamiento, la ira y la frialdad, parecen muy diferentes en la superficie, pero comparten una arquitectura fundamental. Las tres son formas de manejar el dolor emocional que evitan la vulnerabilidad genuina. El que se enfurruña no dice que está herido. La persona iracunda expresa su dolor a través del ataque en lugar de admitirlo. La persona fría niega por completo su dolor. En los tres casos, la verdad emocional central, tienes poder para herirme porque me importas y te necesito, permanece oculta. Y como esa verdad permanece oculta, la reparación genuina se vuelve imposible. Estos patrones no se desarrollan porque seamos débiles o estemos dañados. Se desarrollan porque alguna vez funcionaron. Son estrategias de supervivencia de un tiempo en el que no teníamos otras opciones, cuando éramos pequeños y dependientes y no podíamos permitirnos alejar a las personas de quienes dependía nuestra supervivencia. El niño que se enfurruñaba quizás tenía un padre que eventualmente notaba su angustia y trataba de compensarlo. El niño que estallaba en ira pudo haber descubierto que las demostraciones dramáticas le daban la atención que el sufrimiento silencioso no conseguía. El niño que se volvía frío pudo haber encontrado que el desapego dolía menos que la esperanza constantemente decepcionada. Estas estrategias tenían sentido entonces. Nos mantuvieron psicológicamente intactos en entornos que no podían satisfacer adecuadamente nuestras necesidades. El problema es que seguimos usándolas mucho después de haber dejado esos entornos, mucho después de haber desarrollado la capacidad para algo más maduro y efectivo. Seguimos utilizando las herramientas emocionales de la infancia para navegar la complejidad de la intimidad adulta. La arquitectura de la madurez emocional. Si el enfurruñamiento, la ira y la frialdad representan las respuestas inmaduras al dolor emocional, ¿cómo se ve la madurez? La respuesta no tiene que ver con no sentir nunca dolor o decepción. La madurez emocional no significa alcanzar un estado tipo Zen donde nada nos afecta. Significa desarrollar tres capacidades que nos permiten atravesar la decepción sin destruir nuestras conexiones en el proceso.